Desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana, la Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor, le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. Mateo capítulo 14, versículo 22. Es una palabra que usted conoce, pero sé que Dios va a traer algo nuevo, algo precioso para la vida de los que estamos aquí. Bien, dice la palabra del Señor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Hermano, ahí está todo el mensaje, en esas pocas palabras. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí como, hermanos, solo. Diga conmigo, solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Dios mío, me quiero imaginar esa escena. Dios mío. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo. Dígale al hermano que está solo, dígale: ten ánimo, yo soy, no temáis. Vamos a darle un aplauso al Señor, hermano. Bien, hablaré el tema. Le he puesto por título al mensaje de hoy, le he puesto por título vientos contrarios. Amén. ¿Cuántos alguna vez han sentido vientos contrarios en su vida, hermano? Estoy hablando de vientos espirituales. Amén, ¿verdad? Si no lo has sentido, hermano, y si tú eres un discípulo sincero de Jesucristo, tarde o temprano te van a golpear los vientos contrarios. Amén. Así se llama el mensaje de esta noche: vientos contrarios. Bien, quiero comenzar diciendo lo siguiente. El Evangelio de Mateo se escribió estando la iglesia en persecución. O sea que cae bien este mensaje de esta noche. El Evangelio de Mateo se escribió estando la iglesia en plena persecución. La iglesia primitiva, la iglesia de Hechos de los Apóstoles. Y muy probablemente Pedro tenía poco de haber muerto. Es decir, que a Mateo las circunstancias no le impidió escribir este bello evangelio, hermanos. ¿Cuántos se han leído alguna vez el Evangelio de Mateo? Bien, tres cosas hablaré esta noche. Muchas bendiciones los que están llegando. Hablaré tres cosas esta noche, que son las que tienen este pasaje. Número uno, voy a hablar sobre el peligro real. Estoy hablando literalmente, no estoy hablando ni siquiera espiritualmente. El peligro real frente a las situaciones de la vida. Uno. Dos, voy a hablar acerca del miedo y la angustia. ¿Cuántos alguna vez han estado súper angustiados, hermano? Y número tres, voy a hablar acerca de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Alguien le aplauda al Señor por este mensaje, hermano. Mire, hermano, nuestra vida se parece muchas veces a una embarcación en medio de una tormenta. Estuve hace unos años, muchos años, estuve en la Armada de Colombia, hermanos, y me tomé, hermanos, literalmente sé lo que es un barco en una tormenta. Pero a nivel familiar, una vez nos fuimos a pasear
y nos cogió, hermanos, de venida desde las Islas del Rosario, hermano, una no tormenta, era un tremendo oleaje que cualquier tormenta le hubiera quedado pequeño, hermano. Vea, es la primera vez, hermano, que contemplo la posibilidad de estar muerto. Fue una venida normalita de esas, de quizás cualquiera persona que va aquí a las Islas del Rosario de venida. Fue inclusive en enero, donde hay bastante brisa. Veníamos con vientos literalmente contrarios, hermanos, y las olas nos pegaban. Hermano, ahí pude ver, hermano, la gran irresponsabilidad de mucha gente, sobre todo de los empresarios, de los dueños y de los pilotos de las naves, donde no nos suministraron un salvavidas. Como pude, hermanos, hice paso en medio de los barrotes, pude conseguir 2 salvavidas, uno para mi esposa, otro para mí. Hermano, mi hija no, porque estaba muy pequeña, pero la llevábamos bien asegurada. Hermano, vea, ya yo estaba, hermano, vea, estaba contemplando la manera de si se volteaba, a dónde iba a caer. Cómo iba a agarrar a mi esposa, cómo iba a agarrar a mi hija. Y a la distancia se veían las montañas ya, las costas de Barú. Hermano, fueron días, fue un momento, hermano, fue algo, hermano, quizás de minutos. Hermanos, vea, y cómo es la tendencia del hombre. Mire, hermanos, vea, empecé a orar varios salmos y se me cruzaban los cables. Hermanos, vea, a donde quiero llegar es el nivel de angustia a donde puede llegar un hombre. Y Dios no te está pidiendo en ese momento de que recites salmo de memoria. Pero hermano, vea, el Señor es mi pastor, el que habita al abrigo del Altísimo, todo lo cruzaba, hermano, pero en el fondo podía seguir clamando a Dios. Dios mío. Y este pasaje, hermano, me identifiqué mucho con este pasaje, porque así como hay tempestades literales, así como hay tempestades físicas, así también hay tempestades espirituales. Y yo no sé cuál será peor, las físicas o las tempestades espirituales. ¿Cuántos han pasado por serias tempestades espirituales? Son hermanos difíciles. Al menos las físicas pueden durar algunas horas si llueve, pero las espirituales, hermanos, a veces nos demoran tiempo. Y solamente Dios sabe cuál es la fecha, el término, el segundo para hacernos salir de esa tempestad espiritual. Estas son figuras, hermanos. Este pasaje que usted acaba de leer, de escuchar, es un cuadro de las tempestades que tiene toda persona, sea cristiano o no. Pero por supuesto lo vamos a aplicar a ser cristiano, porque pareciera, hermanos, pareciera que uno como cristiano, hermanos, fuese más consciente de los problemas, fuese más consciente de las adversidades. ¿Cuántos no cristianos nos han dicho que mejor le iba en el mundo? ¿Cuántos cristianos nos han dicho y han tenido la tendencia de querer retroceder por las adversidades? Y vaya que vienen bastante, a veces vienen una detrás de otra, o a veces vienen al tiempo, hermano, tempestades económicas. ¿Cuántos estamos pasando por tempestades económicas, hermano? Nadie se salva. Las tempestades inclusive mentales, que las preocupaciones nos abruman, no nos dejan pensar. Tempestades emocionales, quizás el rompimiento de una relación puede trastornar a alguien enfrentando el divorcio. Eso trastorna, porque las tempestades no son fáciles, hermanos. ¿Cuántos me están siguiendo en el mensaje? Las tempestades tienen un doble propósito, y es lo que vamos a hablar en esta noche. El doble propósito de las tempestades. Y lo veo aquí muy bíblico, según está aquí en esta bendita palabra de Dios. Es algo que nadie podrá evitar. Nadie podrá evitar una tempestad, hermano. Por mucho que te organices, por mucho que una persona sea estudiosa, por mucho que hayan cálculos matemáticos, nadie tiene el control de las tempestades.
Si no, hermanos, no hubieran crisis económicas a nivel mundial. Si no, muchos de los inversores de las empresas en las bolsas no perdieran. Ellos, por mucho cálculo que hagan, a veces se les escapa el control de las adversidades. Mucha gente tiende al suicidio, hermano. Y esto no lo debe hacer un cristiano, y Dios nos guarde, porque para todo hay salida. Dígale al hermano, para todo hay salida. Dígale al hermano, las deudas que esperen, el pagadiario que espere. Seguro, hermano. Mire, ¿usted por qué cree que cuando David estaba siendo perseguido, se fue a vivir a los filisteos? Ojo, aquí hay una aplicación grande en nuestra vida. David, siendo perseguido por el rey Saúl, se fue a vivir a los filisteos. Oye, estaba más seguro con los filisteos que con el rey Saúl. Y dice la Biblia que él se hacía el loco, hacer que la baba le saliera por aquí. Se dejó crecer el cabello, no se afeitaba, y para completar con baba, la gente creía que estaba loco. Hermano, vea, tristemente, o bueno, no tristemente, no es la palabra correcta, pero hermanos, muchas veces nos tenemos que hacer el loco, hermano. Decirle a la gente que le debemos, mire, hermano, no te puedo pagar ahora. ¿Y cuándo? Yo no sé. Y puedes hacer así para que te crea loco. Bueno, eso no, ¿verdad? Pero hermano, hermano, la vida es más que el dinero. ¿Cuántos me están siguiendo? La vida es más que el cuerpo, el vestido, me refiero. La vida es más que los zapatos que no te puedes comprar. Porque, hermanos, tenemos a Jesucristo a nuestro favor. Y con Jesucristo todo lo podemos, porque Él nos da fuerza. Él nos da fuerza, hermanos. No podemos evitar las circunstancias, hermanos. A veces el vaivén de las olas de la vida golpean, hermanos. Y más si vienen las olas pegando a los lados o pegando de frente. Y quiero decirte lo siguiente. Por muy extraño que parezca, preste atención que ahí viene el mensaje. Por muy extraño que parezca, Jesucristo puede enviarnos directamente a la adversidad. Aló. ¿Cómo, pastor? Yo no me sabía esa película. Te lo voy a repetir. Quizás no nos caiga bien, porque esta oleada de evangelio de la prosperidad está haciendo desviar, hermanos, el sentido de lo que es el verdadero evangelio. El evangelio verdadero no es coger una pandereta y estar bien mentalmente. El evangelio verdadero es de prueba. Aprenda esto. Pablo dice que el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirá persecuciones. Aló. Y esto no tiene nada que ver con pecado. Esto no tiene nada que ver, hermano, vea. Pablo fue un hombre perseguido. Pedro murió crucificado. Dice la historia que murió crucificado, pero no se consideraba digno de morir como Jesús, y pidió que lo crucificaran con la cabeza para abajo. Eso dice la historia. Nadie que sea verdaderamente discípulo de Jesucristo se va a escapar de las adversidades. Nadie, absolutamente nadie, hermano. Vea, hermano, mira, a veces Dios me ha mostrado cuando viene la prueba. Dios me lo ha mostrado. Dios me lo ha mostrado. Y hermano, vea, a veces suspiro y Dios no está obligado a decirte, prepárate porque viene esto. Te estoy hablando de casos puntuales. Porque Dios no está obligado a decirte, prepárate que viene la prueba. Pero necesitamos la prueba. Y directamente este pasaje nos habla de que Jesús nos puede enviar a la adversidad. Quizás usted se pregunte, bueno, ¿cuál es el sentido de Dios enviarnos a la adversidad? Es el mismo sentido de esto que vamos a ver ahora. Es el mismo sentido por la cual Jesús mandó a la adversidad a los discípulos. Mire, pero sí quiero que tengas la seguridad que Jesús no nos envía a la adversidad para matarnos. Pon la firma. Jesús no nos envía a la adversidad para maltratarnos o para hacer que nos vaya mal. La adversidad tiene un doble propósito. Uno, es para que no nos creamos la última Coca-Cola del desierto. Uno. Y número dos,
para que sepamos que sin Jesucristo nada podemos. Mira, hermano, quizás usted no percibe bien las cosas, pero te quiero decir que muchas veces de las pruebas donde Dios nos mete es para bajarnos el zumo del orgullo en cualquiera de sus formas. ¿Cuántos no estarían, cuántos aquí, no levante la mano porque sé que todo la levantará mentalmente, cuántos aquí no se sentirían más seguros con la cuenta bancaria llena? Aló. Hermano, honestamente, yo quisiera mejorar muchas cosas mías personales a nivel económico, pero la seguridad no te la puede dar el dinero y no podemos poner la confianza en el dinero. ¿De qué le hubiera servido a Pablo, a Pedro aquí, a Mateo, a los discípulos teniendo una maleta llena de dinero en pleno mar? Aló. De nada, hermanos. Porque esto nos tiene que enseñar la adversidad, que las cosas seguras en las cuales nosotros ponemos nuestra confianza, absolutamente todas son pasajeras. Nada es seguro sino lo que no se ve. Aló. Jesucristo, hermano, vea, por eso al final comprenderá bien el mensaje, pero le adelanto el final. Jesucristo quiere que pongamos la plena confianza en Él, porque nuestras seguridades son vanidad. Vanidad significa humo, como humo, vano, es lleno de humo. Nada, hermanos, nada. Vea, este mundo, la otra vez Rafa, hace 15 días nos dijo que estaba pronosticado una crisis mundial. Empecé a buscar la noticia y verdad, ahí está la directora del Fondo Monetario Internacional diciendo que estaban siendo dadas las condiciones para una crisis económica mundial muy pronto. Creo que el año que viene, ¿verdad? No sé. Porque, hermanos, el hombre tiene que saber que lo único seguro, lo único estable es la roca inconmovible de los siglos. Jesucristo es esa roca. ¿Cuántos le aplauden, hermano? Oiga, tremendo. Esta gente, estos discípulos, hermanos, sabían nadar y se llenaron de miedo. Me gusta este pasaje por varias razones. El versículo 22, ¿cómo comienza diciendo el versículo 22, hermanos? Pregunto, alguien me dice, ¿qué comienza Mateo diciendo? Aló. Dígalo fuerte. Enseguida. ¿De qué le habla usted, hermano? De dos cosas. Esta sola palabrita o estas dos palabritas, enseguida, nos habla de dos cosas. Uno, nos muestra a Jesús afanado. Y número dos, enseguida nos está hablando de que algo de lo que está ligado al pasaje anterior. O sea, este pasaje está ligado al pasaje anterior. El pasaje anterior, hermano, de manera muy sencilla, usted puede ver en el subtítulo que aparece ahí en negrilla, alimentación de los 5,000. Oiga, usted se puede preguntar, bueno, ¿qué relación hay entre la alimentación de los 5,000 y Jesús anda sobre el mar? Aló. Oiga, hermano, yo quedé en una sola pieza. Mire, hermano, usted sabe la historia. Este pasaje nos habla de Jesús alimentando a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. No sé cuántos podrían haber. Póngale el doble, póngale, no sé, 9,000, 11,000, 12,000. Presta atención a esto. Este pasaje nos está hablando de la alimentación de más de 5,000 personas, basado en 5 panes, en 5, es así, estoy bien, ¿verdad? En 5 panes y 2 peces. Presta atención. Esta alimentación de más de 5,000 personas estaba basado en la multiplicación
de 5 panes y 2 peces. Quizás algún muchacho que iba para el colegio, le vieron la lonchera un poco apretada, llevaba pan, bollo de mazorca, pescado, y viene uno de los discípulos y le abre la lonchera a un muchacho y le dice: ¿qué llevas ahí? 5 panes y 2 peces. Esos peces y esos panes se los llevaron a Jesús. Y Jesús, usted sabe la historia, le pidió a los discípulos que oraran, y a partir de la oración de los discípulos fue que se multiplicaron los panes y los peces. Y dice la Biblia que después de alimentar a más de 5,000 personas, sin contar mujeres y niños, quedaron 12 cestos llenos. De pronto, una cesta por cada discípulo. ¿Aló? ¿A dónde quiero llegar con esto? Después de ese milagro, dice Jesús, dice la Biblia, dice Mateo enseguida. Mire, si usted se lee, hermano, lo puede leer en su casa. Ahí mismo, en la parte superior, dice en Juan capítulo 6, versículo 14, hay un pasaje paralelo. Hay un pasaje paralelo de este pasaje de la multiplicación de los panes y de los peces. Y una de las cosas que no dice Mateo era que quisieron hacer rey a Jesucristo, pero hacerlo rey a la manera de los hombres. ¿Qué me dice esto? Porque dice que enseguida, mire hermano, vea, Jesucristo nunca tuvo el interés de hacer que lo coronaran como rey. Si no, hubiera accedido desde el principio, hubiera dado ese mensaje claro de que quería ser rey y descabezar a Herodes y a todo rey que viniera. El reinado de Jesús es primeramente espiritual en los corazones. Y aquí viene el contraste, hermano. ¿Qué relación tiene la multiplicación de los panes con Jesús andando sobre el mar? Míralo cómo comienza diciendo Mateo 14, 22. Dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Quizás son palabras muy comunes y muy naturales, pero hermano, la palabra hizo dice mucho. La palabra hizo en el griego significa constreñir. Aló, ¿cuántos me están siguiendo? Oiga, ¿cómo pasa de un lado a otro? Oiga, ¿sabe lo que es constreñir? Alguien me dice, ¿qué es constreñir? O ¿qué se le viene a la mente? Sé que aquí sabe la gente. ¿Qué es constreñir? ¿Ah? Empujar. Oiga, eso no lo había visto, pero puede ser. La palabra constreñir significa hablarles con fuerza. Hablarles, vamos a decirlo así, hablarles con violencia. Y estoy seguro, hermanos, estoy seguro que Jesucristo les empujó. Aló, hermanos. O sea, ¿a dónde los estaba empujando Jesucristo? Aló. Diga conmigo, a la adversidad. ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Cuántos se han sentido empujados por Jesucristo a una adversidad? Y uno dice, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿por qué? Mire, hermanos, si aquí me habla la Biblia de que Jesucristo les aplicó la fuerza para que se montaran en la barca, esto me está hablando, esto me habla de que Jesucristo muy probablemente les habló suave 1 o 2 veces, pero después les aplicó la llave inglesa y les ordenó, les obligó a la fuerza para que se montaran en una barca para mandarlo a la adversidad. Aló. ¿A cuánto les gusta ese evangelio? A mí no me gusta, pero nadie se va a salvar. Y sé, hermano, mire, hermano, vea, usted sabe algunas cosas, pero le digo algo. No es fácil ser empujado por Jesucristo a la adversidad. Vea, por casi 2 años no leí absolutamente nada, ni un periódico, ni una revista. A duras penas no me daban ni ganas de ver noticiero. Vea, por casi 2 años
lo único que leía es este libro que usted tiene en sus manos. Ese libro me sostuvo y todavía me sostiene, porque la palabra de Dios da fuerza. La palabra de Dios da fuerza, es la que nos sostiene. Oiga, hermano, yo no sé si está comprendiendo. Ahora, aquí dice que Jesús hizo. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué los obligó? ¿Qué relación tiene este pasaje con el pasaje anterior? Pues mucho, hermanos. Mire, hermanos, Jesús muchas veces nos envía a la prueba para sacarnos de la comodidad espiritual. Aló, hermanos. Tenemos, hermanos, que ser sinceros con el Señor. Vea, el pasaje anterior, los discípulos estaban metidos en la onda de los milagros. Y según Juan, querían hacerlo rey. Y muy probablemente los discípulos se contagiaron de esa mentalidad mesiánica de querer hacer rey a Jesús, pero a nivel humano, con poderes humanos. Y Jesucristo, por eso es que dice que rápidamente, que enseguida les ordenó, les aplicó fuerza para enviarlos a la prosperidad, a la adversidad. Porque Jesucristo muchas veces, hermano, quiere sacarnos de esa mentalidad de comodidad. Algo, hermanos, algo Jesús está buscando, haciéndote entrar a la barca. No es para destruirte, es para que cambiemos de óptica, hermanos. Porque esta gente estaba viendo a Jesús como un poderoso político. Oiga, hermano, qué tremendo. Esta gente estaba viendo a Jesús como el milagrero. Y yo creo, hermanos, que o si no estás pasando por una tormenta, o la estás pasando, yo creo, hermanos, que debiéramos recapitular qué es lo que verdaderamente quiere Jesús que veamos de Él. Pero que lo veamos desde la óptica bíblica. Porque no en vano, lo primero que vieron cuando Jesús se le aparece fue un fantasma. O sea, Jesús se le apareció, pero ellos creyeron que era un fantasma. Es decir, hermano, aquí esto me está hablando de que los mismos discípulos se estaban desenfocando de Jesús. Aló, yo se lo digo muy sinceramente. Se lo digo muy sinceramente. ¿Quiere que sea sincero esta noche? ¿O no se lo digo? ¿O se lo digo también? Ya, parte de esta prueba era porque me estaba desenfocando de Jesús. Se lo digo honestamente. Y no porque estuviese creyendo alguna herejía o algún pensamiento extraño. Era, hermanos, porque no estaba alineado a lo que Jesús quería que yo hiciera y que yo pensara. Y los detalles se los doy en 10 o 15 años. Pero se los digo con toda honestidad. Me estaba desenfocando de Jesús. Estaba prefiriendo escuchar otros vientos y no el viento del Espíritu. Y con todo, hay responsabilidad personal. Y no se trata de recordar cosas. Simplemente estoy haciendo, hermanos, un examen, una introspección, hermanos, porque bien nos vale que hagamos esa introspección, cada uno de nosotros. Vea, yo no sé si este pasaje te cuadra. Jesucristo les dijo una vez, yo me imagino, ¿no? Oiga, muchachos, móntense a la barca. Los muchachos miraron así, los discípulos. Vea, el lago de Galilea. No sé ahora, ¿no? Ahora con tanto cambio climático, pero al menos en los tiempos de Jesús, el mar de Galilea, que era donde estaban, o sea, de un lado hacia otro iban a ir, siempre se caracterizó por oleajes y tormentas imprevistas. O sea, de repente. Y es un mar que no es muy grande. En la parte más ancha más larga, es como una pera al revés. En la parte más larga de norte a sur mide unos 20 kilómetros.
en la parte más ancha, en la mitad, mide unos 10 kilómetros. Así que ellos sabían que Jesús los estaba obligando a que se montaran en una barca que los iba a llevar a la adversidad. Oiga, mire, hermanos, yo creo que debiéramos recapitular las cosas. El Espíritu Santo es el que te puede hablar. ¿En qué te estás desenfocando? Y no digo que ahora Dios va a estar ahí a la vuelta de la esquina para que al primer desenfoque te va a poner ahí una zancadilla para mandarte a la tormenta del pavimento. No, pero hermanos, si no corregimos, si no nos examinamos a nosotros mismos, vea, Dios va a procurar esta clase de tormentas. Y la iglesia de hoy en día está yéndose detrás de los milagros. Y están en una burbuja de fantasía. Y yo creo en los milagros y en el poder de Dios. Pero aún usted se lee Juan, usted se va a encontrar que Jesucristo les tuvo que reprender diciendo que ustedes me estaban siguiendo era por los panes y los peces. O sea, había un desenfoque. Jesucristo dijo, los voy a purgar. Y me están persiguiendo a mí porque yo les doy pan y peces. Bueno, yo soy el pan de vida. ¿Cómo? Este hombre quiere ahora que nos los comamos. Nosotros no somos caníbales. Así que creo, hermanos, y muy bíblicamente, Jesucristo permite meternos a la adversidad para que redireccionemos las cosas. Gracias a Dios, porque Él no quiere que nos perdamos. No podemos ver a Jesucristo como el milagrero, hermanos. El que hace milagros, el que nos bendice, el que ayuda a conseguir marido. No, Jesucristo es el Hijo del Dios verdadero, como al final los mismos discípulos lo pudieron decir. Una cuestión tan sencilla. Todo lo que consiguió el maestro, pero en medio de las tormentas se puede descubrir los temores que tenemos, hermanos. Hermanos, yo fui abrumado con toda clase de temores. A veces cuando uno está en la tormenta, a veces vienen pensamientos de fracaso. Ahí es donde el enemigo gana mucha ventaja. Seguramente has pasado por adversidad, hermano, pero Dios te va a llevar a otra tormenta. Vienen pensamientos de fracaso, el enemigo manda dardo. No sirvo, Dios me desechó, se acabó el ministerio, esto era una ilusión. Pero Dios quiere que perseveres hasta el final, hermano, porque Dios va a probar siempre la fe de sus hijos. Dios siempre, no es tanto que uno le diga a Dios, Señor, te amo, sino que Dios va a probar la fe. Y la fe que Dios está exigiendo es tan grande como un grano de mostaza, que podamos mover una montaña de problemas. Eso es difícil, hermano, pero es necesario la prueba, es necesario la adversidad, son necesarias las olas, son necesarias, hermanos, los vientos contrarios. Pero, hermano, para sacar el talante de un hijo de Dios, y a ver si confiamos en Él, porque Dios nos va a probar tarde o temprano. No estoy diciendo que Dios nos va a tentar, esa palabra no debe estar en el léxico cristiano, pero sí la Biblia nos enseña que Dios nos prueba. Dios nos prueba, hermanos. Y si Dios te va a subir a otro nivel, Dios te va a mandar a pruebas grandes y difíciles. Aló. Para los que anhelan el ministerio, vamos a decirlo así, para los que anhelan el trono, vamos a decirlo así, no se ponga incómodo, hermano, van a venir fuertes persecuciones. Porque David no pudo estar en el trono sino después de 13 años de persecuciones de Saúl. ¿Cuántos se aguantarían aquí? 13 años de persecución demoníaca.
¿cuántos se aguantarían eso? Y con promesa de Dios, porque Dios le había dicho a David que iba a ser rey. Pero no fue enseguida, sino que fue probado derribando a Goliat. Derribando a Goliat, hermanos, se le levanta el celo a Saúl. Esto es un cuadro de la vida de nosotros aquí. No es que Dios no te va a promover, es que tenemos que pasar procesos que no son, que lo podamos evitar. Que vienen vientos contrarios, hermanos, y fuertes. Y mientras más Dios te suba de nivel, hermanos, porque una de las características de los discípulos es que están pegados al maestro. Y los discípulos son los que tienen a primera mano la revelación del maestro. ¿Cuántos me están siguiendo, hermano? Y no creas que la vamos a tener fácil, pero la orden del cielo es que nos mantengamos firmes hasta el final. Mantente firme, es lo único que Dios te está pidiendo. Fíjense que me llama la atención esto, honestamente se lo digo, no lo había visto anteriormente, no lo había visto. Vea, yo calculo, son cálculos míos, personales, que los puedo deducir del mismo texto. Dice el versículo 22 que enseguida subieron a la barca. Subieron a la barca, calculo que a las 6 de la tarde. Eso no es nada del otro mundo. Ojo, subieron a la barca a las 6 de la tarde y no llegaron a su destino, sino que les cogió el viaje. Y dice aquí que a la cuarta vigilia de la noche. La cuarta vigilia era la última, de 3 a 6 de la mañana. O sea, todo ese tiempo estuvieron sin Jesús. Aló. Físicamente. Porque Jesús se fue a orar. Y estoy seguro que el Señor Jesús le estaba orando al Padre para que los guardara de esa tormenta. Y fíjate que aquí no dice, hermanos, que aquí no dice, al menos en este pasaje, que le tuvieron miedo a las olas. No lo dice por ningún lado. Mas sí le tuvieron miedo a algo que ellos vieron que les pareció un fantasma. ¿Sí vieron lo que aquí está enseñando, hermanos? O sea, hermanos, aquí ellos tuvieron un desenfoque de Jesús. Ellos creyeron que lo que estaban viendo era un fantasma. Vea, y Jesucristo sí está interesado en corregir lo que nosotros pensamos acerca de Él y que nosotros tengamos la opinión correcta de quién es verdaderamente Jesús. Porque una vez los reunió a ellos y les dijo, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Qué dicen ustedes? Le pregunta al final, que soy yo. Es decir, Jesús quiere que la gente que le siga tenga la opinión correcta de quién es Jesús. Mire, ¿cuántas religiones no hablan de Jesús? Aún, ¿cuántas opiniones diferentes habla la gente en el cristianismo sobre Jesús? Mi hermano, vea, y eso es una de las cosas que Dios quiere. Vea, Jesucristo es veraz y todo lo que Él te ha dicho es veraz y todo lo que Él te dijo lo va a cumplir. Pero ¿cuántas veces, hermano, no llevamos a Jesús al plano de la mentira? Y no es algo que le decimos abiertamente, pero es algo que se lo demostramos. Si Dios te dijo algo, Dios te va a cuidar. Si Dios te prometió algo, Dios lo va a cumplir. Pero mantengámonos en los caminos del Señor, hermanos. ¿A cuánto Dios les está hablando en esta noche? Algo, hermano, algo, hermanos, y te lo digo por experiencia. De pronto más adelante, hermano, cuente, lo más probable que sí lo vaya a contar, pero más adelante, ¿qué era lo que Dios estaba cambiando acerca de Jesús? Entonces, yo creo, hermanos, que podemos hacer esta misma evaluación. ¿Qué es lo que Jesús quiere que yo
piense y yo lo mire correctamente. Los vientos contrarios, dice aquí, azotan, son peligrosos. Los vientos contrarios, hermanos, desaniman. No es fácil un viento contrario, pero creo que es necesario que nos preparemos para los vientos contrarios, porque es la única manera que podamos estar firmes y saber que tenemos por dentro. Usted ha visto a veces cuando va a la playa o pasa por algún lugar cómo los vientos mueven a las palmeras. Hermano, vea, y uno tirándole física a una palmera no debiera sostenerse tanto en una tormenta, y son los árboles que más se sostienen en una tormenta. Usted ve ahí el almendro, al palo de mango, al palo de caucho caídos, pero difícilmente usted va a encontrar una palmera caída luego de una tormenta, por la misma estructura del tronco, por las raíces. Y no en vano la Biblia dice que el justo crecerá como la palmera. ¿Cuántos justos hay aquí? Y le damos un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. En otras palabras, hermanos, Jesucristo los empujó a la adversidad para sacarlos de la burbuja espiritual de donde estaban. Yo sé lo que es eso, hermano, también. Yo sé lo que es eso. Y todavía el Señor me está trabajando. Pero es mejor que aprendamos a refugiarnos en la palabra, hermanos. Vea, yo creo, hermanos, que el año pasado y parte del año antepasado, hermano, vea, Dios me dio una cantidad de mensajes. Mensajes que Dios me da, yo enseguida pongo el título, lo llevo ahí, lo pongo en PowerPoint. Mensaje del domingo lo escribí y lo puse de cuarto, calculadamente ahí como para... Y creo que es este domingo el que cabe. Y es una de las cosas que Dios ha estado mostrando. No descuides el altar de la comunión. Es parte de lo que voy a hablar el domingo. Las olas, los problemas son necesarios, hermano. Es la única manera de que nosotros podamos ver cuán maduros somos. Esta es una de las tragedias que está viviendo la iglesia hoy en día. Jesucristo no nos ha salvado para que seamos como niños, como infantiles. Oiga, qué tremendo, qué tremendo. Yo veo aquí un contraste bien grande. No le tienen miedo a las olas, pero le tuvieron miedo a un fantasma. Oiga, en el evento de que hubiera sido verdad, los demonios no tienen poder sobre uno. Aló. Oiga, ¿cuántos de nosotros no nos da miedo las sombras de noche? Un ruido. Y está todo cerrado y tú estás seguro. Está todo cerrado. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, quizás en el patio hay una luz, se dejó colgado mal una ropa y hay una imagen en la pared con un hombre con un garrote así, pero no es así? Es una sábana y al lado la escoba. O sea, porque, hermanos, nos ponemos a veces en una dimensión a las cosas que no deben tener. Vea, hermanos, la deuda es pasajera. ¿Te has muerto? Aló. ¿No te has muerto? La preocupación, la angustia, la falta de ropa, la falta de una casa es pasajero. ¿Te has muerto? No te ha pasado nada. Hermano, vea, la vida, la salud que tú vas a tener te va a servir para pelear verdaderamente con la sola y no tenerle miedo a los demonios ni a los fantasmas, porque ellos no son más grandes que nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que creer, hermano. Tenemos que creer, hermano. Me gusta esto que dice aquí, porque después de esto Jesucristo le dijo en versículo 27. Vea, hermano, vea, a veces nos burlamos de Pedro, pero necesitamos el desafío de Pedro. Mire lo que dice el versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló. Oiga, hermano, yo me quiero imaginar ese cuadro. Pedro gritando: ¡ah, un fantasma! Oiga, tan valiente y tan agresivo que era Pedro. Mateo, Juan, dijeron que gritaron, dieron voces de miedo. Pero enseguida
Jesús les habló diciendo: ten ánimo, yo soy, no temas. Entonces le respondió Pedro y dijo, versículo 28, Señor, si eres tú. Mire que aquí se ratifica otra vez el problema de la visión, de a dónde ponemos la mirada, es lo que he querido decir en esta noche. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: bueno, ven. Oiga, Jesucristo es tremendo, ¿eh? Se paró ahí a 10 metros. Mire, hermano, vea, póngase en el lugar de Pedro. Pedro, yo sé que caminó unos cuantos metros. Eso es valioso, eso es valioso. Y Jesucristo le dijo: me estás desafiando. Bueno, ven. Vea, Jesucristo quiere desafiarnos. Quiere desafiarnos. Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba, porque aquí lo dice, no sé cuántos metros, andaba para ir a Jesús. Hasta aquí Pedro no se hundió porque estaba con la mirada a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Dios mío, que hermano, es algo con la cual tenemos que luchar siempre. Dígale al hermano que tiene a su lado: echa el miedo fuera. No te dejes llenar de la angustia. No te dejes llenar de miedo, hermanos. He peleado con ese demonio bastante. Ya puedo distinguirlo cuando quiere atacar y lo refreno. Pero no te dejes llenar de miedo. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Oiga, qué tremendo. Vea, Jesús quiere que pongamos la fe en Él. Y que en medio de la angustia, todo lo que aquí estamos pasando por necesidades, hermano, vea, esa sola palabrita: Señor, sálvame. Diga conmigo: Señor, sálvame. Vea, oiga, les pregunto, Pedro no sabía nadar. Aló. Y se está ahogando. Hermano, no es la habilidad de uno, no es con fuerza, no es con ejército, es con el poder de mi Espíritu Santo, dice el Señor, hermano. Recíbalo, haga algo, hombre, deja el miedo. Deja el miedo. Señor, sálvame. Al momento, enseguida. Oiga, Jesús está esperando que tú le hables. Jesús está esperando que tú le hables, que tú le ores. Al momento, Jesús extendiendo la mano hacia de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Gloria a Dios. Y cuando ellos subieron a la barca, ¿qué pasó? Se calmó el viento. Sí sabe que el mundo dice que después de la tempestad, pero mi Biblia dice que después de la tempestad viene la adoración. ¿Cuántos le aplauden, hermano? Oiga, mira lo que dice: y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron, ¿y qué? Y le adoraron. Diga conmigo: y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. En otras palabras, verdaderamente tú eres el Dios Todopoderoso. ¿Cuántos creen que Jesús es el Dios Todopoderoso? Hermano, dale la gloria a Dios. Levántate, vamos a adorarle. Vamos a adorarle esta noche.